Buen día a todas las personas que nos ven y nos escuchan en YouTube por el canal del Colegio de Bioética y Terapia del Estado de Jalisco, ACE, y por las televisoras que nos transmiten. Mi nombre es Mari Méndez y estaré en este espacio compartiendo con ustedes información relevante, oportuna y veraz con un enfoque bioético para que desde la comodidad de donde usted se encuentre podamos conversar sobre temas de interés para toda la sociedad. Saludo a mi compañera Gloria Pérez. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Muy bien, Mari, ¿qué tal? Un gusto vernos. Y agradecemos la oportunidad de este espacio y saludamos a toda nuestra audiencia, esperando que todas las personas que nos ven y nos escuchan puedan participar activamente en este programa desde nuestra página de Facebook, Temas de Bioética. Así es, Gloria. Y bueno, en la consulta urológica cotidiana son frecuentes las situaciones en las que no es claro decidir el curso de acción desde el punto de vista moral. Así es, Mari. Esto quiere decir que las obligaciones profesionales entran en tensión frente a los derechos y deseos de los pacientes en un contexto dominante de prestación de servicios de salud. Para analizar esta situación, contamos con la presencia de uno de los más reconocidos médicos especialistas en urología del noroeste del país. Así es, Gloria. Él es el doctor Alfonso José Fernández Carreño, es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En el Hospital General de Tacuba, UNAM, realizó la especialidad de cirugía general y laparoscopía, y en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, en la UNAM, realizó la especialidad de urología. También tiene una especialización en urología oncológica por el Instituto Nacional de Cancerología, también de la UNAM, y en endourología y laparoscopía por la Universidad London, Ontario, en Canadá. También tiene varias publicaciones, como por ejemplo, Preliminary Assessment of a Renal Tumor Materials Model, Visually Estimated and Calculated Blood Loss in Robot-Assisted Radical Prostatectomy, y tiene experiencia de 15 años en la prostatectomía radical para el cáncer, falla bioquímica y análisis de sobrevida. Anatomical variants of puboprostatic ligaments, are they relevant to outcomes of radical prostatectomy? Bueno, pues no terminaríamos de nombrar la gran cantidad de publicaciones que tiene el doctor, que son tan importantes e interesantes y que ha realizado. Así es, Mari, bienvenido a este su programa, Temas de Bioética, doctor Fernández Carreño. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor contar con su presencia en esta emisión. Doctor, ¿qué es la enfermedad urológica avanzada y cómo se procede ante esta situación? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias a Mari y a Gloria por el privilegio de invitarme a esta charla tan interesante y de tanta actualidad. Bueno, la enfermedad urológica avanzada la podríamos catalogar en dos categorías diferentes, pero primero que nada es una enfermedad que pone en riesgo la expectativa de vida del paciente de una manera inmediata o a un corto plazo. Dos tipos de enfermedades son las que más comúnmente, al menos urológicas, colocan a un paciente urológico en esta situación, que vienen siendo los tumores, el cáncer, la enfermedad de cáncer, que en urología son 5 tumores los que vemos: el cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de testículo y cáncer de pene. Cada una de estas entidades tiene varias etapas de la enfermedad, y obviamente cualquiera de ellas puede llevar a un paciente a un estado terminal. Y también tenemos, por otro lado, la insuficiencia renal crónica, en la que los riñones dejan de funcionar, de hacer su trabajo de filtrar la sangre para generar la orina y a través de la orina desechar las toxinas que se producen por el metabolismo de las proteínas principalmente. Y generalmente vemos en pacientes con insuficiencia renal que es ocasionada, al menos en México, la mayor parte por pacientes diabéticos que no se han controlado por 20 o 30 años, pacientes hipertensos, pacientes con obesidad, pacientes con pérdida física de uno o de los dos riñones que lo llevan a una condición de insuficiencia renal crónica. Y son pacientes que generalmente se manejan primeramente con hemodiálisis, en el que una máquina se conecta al sistema circulatorio y funge la función de filtrar la orina, de filtrar la sangre para liberarla de las toxinas que el cuerpo produce, o de diálisis peritoneal. A lo mejor
En el público hay personas que conocen, tienen algún familiar o tienen algún conocido con alguna de estas entidades. Y obviamente para liberar al paciente, ya sea de la hemodiálisis o de la diálisis peritoneal, pues está el trasplante renal, ¿no? Que consiste en obtener un tejido renal, un riñón de un donador, ya sea un donador vivo relacionado o un donador cadavérico, que se trasplanta al paciente para que él pueda continuar su vida con ese riñón sin la necesidad de ser hemodializado o de aplicársele diálisis peritoneal. Entonces, básicamente en urología, estas dos condiciones, el cáncer y la insuficiencia renal, son condiciones que pueden llevar a un paciente a ver mermada o muy disminuida su expectativa de vida, o de encontrarse francamente en una etapa terminal en la que todos los tratamientos que se le ofrecieron han fallado o han recurrido o no han hecho el efecto esperado. Doctor, ¿cuáles considera usted que son los aspectos bioéticos en el manejo de pacientes con enfermedad urológica avanzada? En los pacientes con enfermedad urológica avanzada, ya sea por cáncer o por insuficiencia renal crónica, se aplican los mismos 4 principios de bioética que se aplican para la inmensa mayoría de las demás condiciones, que son básicamente 4. La autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La autonomía se trata de que el paciente decida si va a recibir un tratamiento o no lo va a recibir, qué tipo de tratamiento va a recibir. Y aquí tenemos pacientes que es algo relativamente común, que por alguna creencia religiosa o moral rechazan que se les aplique una transfusión de sangre o recibir un órgano de otra persona, en la cual es una decisión que se respeta y a final de cuentas el paciente tiene la libertad y tiene el derecho de tomar ese tipo de decisiones. También entra dentro de la autonomía, entra el principio también de la voluntad anticipada, que el paciente ya sea de manera verbal, mediante un documento legal inclusive, notariado o por un juez, el paciente decide hasta dónde o hasta cuándo él acepta que se le ofrezca alguna alternativa de tratamiento o alguna alternativa para mantener sus funciones vitales, como un respirador, pacientes que se intuban y un respirador realiza la función ventilatoria por ellos, o pacientes que requieren de otro tipo de manejos, como lo comentamos anteriormente, como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Inclusive también hay pacientes que llegan hasta a traer algún tipo de joyería, como una placa en la que dicen o mencionan que no desean que se le hagan maniobras de resucitación o intubación orotraqueal o que reciban ventilación mecánica. O inclusive pacientes que se tatúan en el pecho no resucitar en 2 o 3 idiomas, ¿no? Y todo esto entra dentro del derecho, dentro de la capacidad del paciente para decidir qué tratamientos va a recibir o qué tratamientos va a rechazar, en qué momento los va a recibir, sobre todo hasta qué punto el paciente decide continuar con la lucha contra su enfermedad, para pues, evitar seguir sufriendo él y su familia. Dentro de la beneficencia tenemos que, la beneficencia se describe como que el paciente tiene el derecho a recibir la mejor opción de tratamiento que se tenga disponible, ya sea una cirugía, ya sea algún medicamento nuevo, ya sea algún otro tipo de terapia alterna como radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, etcétera. La no maleficencia consiste en que el paciente tiene derecho a no recibir un tratamiento que lo vaya a afectar. Y aquí entra, por ejemplo, en los protocolos médicos, en los que muchas veces mucha gente dice, son medicamentos nuevos que aún no sale al mercado. Mucha gente piensa que se va a experimentar con ellos, y no hay nada más lejos de la realidad, ¿no? Los protocolos médicos o los protocolos farmacológicos tienen una serie de criterios y de guías encaminadas precisamente a evitar a que el paciente se le afecte de alguna manera. Son medicamentos que ya se han tratado en tejidos humanos, aislados del organismo, en tejidos artificiales o en animales como roedores o primates, por decirlo de manera inferiores, como mono.
Obviamente, los protocolos médicos o farmacológicos se adhieren a este principio. Se le explica al paciente el tipo de medicamento que va a recibir, la función del medicamento, los efectos secundarios que el paciente puede experimentar. Pero obviamente cuando por alguna razón se detecta que un fármaco o alguna terapia quirúrgica o de, lo que, de la variable que sea pueda llegar a afectar al paciente, estos protocolos se suspenden por completo para evitar dañar la integridad física del paciente. Y finalmente tenemos como el cuarto principio de bioética, la justicia, que es el derecho de todas las personas, independientemente de su posición económica, de su género, de su religión, de tener los mismos tratamientos que todos los demás. Así, de esta manera, no podemos negarle un tratamiento a un paciente por ser hombre o por ser mujer, o por su preferencia sexual, o por su religión. Esto entra un poquito aparte, pero al mismo tiempo está unido con pacientes que por alguna creencia religiosa se niegan a recibir algún tipo de transfusión o de tejido trasplantado, para lo cual pues es necesario llenar inclusive una documentación, la que la firme el paciente, el equipo médico y varios testigos, ¿no? para lograr este objetivo. Doctor, ¿en qué momento se determina canalizar un paciente en estado de enfermedad urológica avanzada a un tratamiento paliativo? Bueno, es una pregunta muy interesante, Gloria, y aquí hay muchísimas variables, ¿no? La edad es una variable muy importante en pacientes en los cuales vamos a tomar la decisión de dejar de darle algún tratamiento que intente curarlo. Y obviamente también, independientemente de la edad, podría ser el grado de la enfermedad que pueda tener, ¿no? Independientemente de la edad que tenga, ¿no? Entonces, son varios factores los que tomamos en cuenta, ¿no? Pero básicamente el criterio que se usa es cuando el paciente ya ha recibido varios tipos de tratamientos, y es algo que vemos con relativa frecuencia, ¿no? Pacientes que se operan de algún tumor, vemos que por alguna razón este tumor tiene alguna recurrencia, ya sea en los marcadores bioquímicos o francamente una recurrencia física en la que vuelve a desarrollar otro tumor. Se vuelve a quitar ese tumor y se le da otro tipo de terapia como quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, inmunoterapia. Y a pesar de todo esto, el tumor sigue recurriendo, sigue con un patrón de recurrencia y empieza con metástasis a distancia, o sea, siembras que el tumor de un órgano manda hacia otra parte del cuerpo. Así como, digamos, un tumor en la próstata puede mandar, o más comúnmente, envía siembras a los huesos, y estas siembras no responden a ningún tipo de tratamiento. Entonces, cuando el paciente recurre a un tratamiento primario o a un tratamiento de segunda línea o a un tratamiento que ya falló a la segunda línea y va a un protocolo farmacológico como el que mencionábamos ahorita y vuelve a recurrir, pues son pacientes en los que se acaban todas las opciones de tratamiento, su estado está muy deteriorado, su estado físico, en el que el paciente tiene un riesgo de fracturarse o tiene mucho dolor, o tiene muchas náuseas y vómito o tiene mucho sangrado. Entonces, cuando se decide que el paciente entra en un tratamiento paliativo en el que únicamente se le administran líquidos para que el paciente se encuentre bien hidratado y pueda seguir manteniendo sus funciones vitales, y con medicamentos que le quiten las molestias físicas que la etapa de su enfermedad le provoca, ¿no? Como dolor, como vómito, como fiebre, pero ninguno de estos tratamientos estaría encaminado ya a resolver el problema primario del paciente, que es la enfermedad. Sería únicamente para mantener las funciones del paciente, que el paciente se encuentre lo más cómodo posible. Doctor, ¿qué recomendaría usted a los pacientes que en este momento presentan esta situación de enfermedad urológica avanzada? Bueno, hay que evaluar muy bien el caso de manera individual, hay que personalizar cada caso para poder ofrecer al paciente la mejor opción. Una opción que, bueno, siempre le recomendamos al paciente es que tanto el paciente como los familiares busquen ayuda psicológica, ya sea con un psicólogo o con un tanatólogo, para que se puedan preparar, no nada más para un desenlace que vendría siendo representado por la muerte o la pérdida del paciente, sino por todo el proceso antes del fallecimiento del paciente, en el cual el paciente va a experimentar
pues varios estudios, varios procedimientos, las molestias asociadas con todo esto, la cuestión económica también, que es algo muy importante. Entonces, es muy importante que tanto el paciente como los familiares reciban una asesoría psicológica por parte del tanatólogo, de preferencia, para que vayan, pues, adaptándose a esta nueva realidad que la enfermedad del paciente les está imponiendo. Muy bien, doctor Fernández. ¿Qué le gustaría aportar para concluir? Bueno, primero que nada, lo que siempre les comento a los pacientes y a los familiares, independientemente del motivo de consulta que ellos tengan, es la prevención. La prevención es la mejor arma que tenemos para evitar enfermedades, sobre todo para evitar enfermedades terminales. La prevención es no fumar, tomar alcohol con moderación, consumir azúcares con moderación, controlar el peso, hacer actividad física, y con eso disminuimos en un 70-80% el riesgo cardiovascular, el riesgo de tener cáncer y el riesgo de tener otra infinidad de enfermedades. Pacientes también, además de la prevención, la detección oportuna. En las mujeres siempre dentro del interrogatorio, siempre les pregunto cuándo se hicieron su último Papá Nicolau, su última mamografía, porque se las tienen que hacer, como ustedes ya saben, y como en todo lo demás, las mujeres nos llevan la delantera a los hombres, tienen una cultura de la detección oportuna y de la prevención mucho más avanzada que los hombres. Entonces, es muy importante que todas las mujeres se hagan su Papá Nicolau y su mamografía y su visita anual con el ginecólogo. Así como los hombres, los cánceres más comunes, porque el cáncer más común es el de próstata, pues también a partir de los 45-50 años empezarse a hacer la revisión de próstata, tanto física, o sea, dejar de lado los tabúes, la incomodidad, que realmente es algo pasajero y rápido, para detectar cualquier tipo de anormalidad en la próstata. También una recomendación muy importante a ambos géneros, ya que actualmente la expectativa de vida va a la alza y en muy poco tiempo en México se va a llegar a una expectativa de vida en promedio de 80 años. Y esto hace que también tengamos riesgo de desarrollar otras enfermedades degenerativas y tumores. Y uno de los más comunes es el de colon, que también es muy recomendable que hombres y mujeres mayores de 50 años, independientemente de sus antecedentes familiares, vayan con un proctólogo a hacerse una colonoscopía para identificar lesiones tempranas. Y a lo mejor puede sonar como muy trillado, pero es real. La inmensa mayoría de los cánceres, de los tumores detectados de manera temprana son curables. Tenemos toda la capacidad de hacerlo, de detectar tumores de manera temprana y oportuna, con métodos poco invasivos y económicos. Y esto también nos permite a que pues no caigamos o no lleguemos al extremo de padecer una enfermedad urológica avanzada. Muy bien, muchas gracias por a las recomendaciones que usted hace. En realidad son muy importantes. Le agradecemos, doctor Alfonso José Fernández Carreño, la oportunidad de acompañarnos el día de hoy y de compartir todos sus conocimientos con nuestra valiosa audiencia. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y no sé si hay alguna duda, Mari, o alguna pregunta, Gloria, en cuanto a esto. Todo quedó bastante claro, doctor. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con toda nuestra audiencia. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que nos veamos por aquí próximamente. Claro que sí, doctor. Bueno, pues la etapa de gravedad es un proceso en el cual el paciente necesita recursos sin los cuales pues puede llegar a fallecer. Puede ser reversible o irreversible, comprende entidades noseológicas curables, que no en todos los casos, al final el paciente puede estar vivo con secuelas o no, o puede fallecer. ¿Hasta qué punto es reversible la gravedad y hasta qué punto el actuar médico puede influir en esa reversibilidad y en el desenlace de un enfermo? Son hoy algunos de estos problemas bioéticos devenidos por el avance de la tecnología aplicable en pacientes críticos.
En 1998 se rubricó la Declaración de Ética en Medicina Crítica y Cuidados Intensivos en el Congreso Mundial de Medicina y Cuidados Intensivos, donde los derechos del paciente ingresado constituyen la columna vertebral del documento. Los objetivos de la medicina crítica son salvar o prolongar la vida, aliviar el sufrimiento, evitar daños que puedan producirse en el curso de los cuidados, restituir la salud, o sea, la recuperación total del enfermo, pero en ocasiones se logra solo parcialmente o no se logra. Así es, Gloria. Los esperamos a todos ustedes, nuestros televidentes, en nuestra siguiente emisión. Estén muy pendientes de nuestro siguiente tema. Así es, Mari. No se pierdan nuestra siguiente emisión. Va a ser un tema muy interesante. Viene la presidenta de Canacintra Hermosillo, la licenciada Silvia Álvarez Amaya, viene a hablarnos sobre el interés del sector empresarial en la bioética en nuestro país. Ha sido un placer estar en este espacio. Nos vemos en el canal de YouTube del Colegio de Bioética en el estado de Jalisco. Nos vemos también por Unison TV. Les recordamos que nos pueden contactar por medio de nuestra página de Facebook Temas de Bioética. Muchas gracias, Mari, por supuesto al doctor Fernández Carreño por acompañarnos. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar en la ciudad de Hermosillo, Sonora? Muchas gracias, Gloria. Estamos a las órdenes de toda la audiencia en el Centro de Oncología del Hospital San José, en Juárez y Ley Federal del Trabajo, en un anexo al Hospital San José. Si se estacionan en el estacionamiento techado en el tercer nivel, ahí hay un acceso directo con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Les recordamos que nos busquen en nuestro Facebook Temas de Bioética. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy.